Shalom, shalom, Javerín, Bejaverot, bienvenidos a Ecos de la Torá. Entremos al último comentario de la Parashá Noah, eco número 5. Y así de esta forma entramos al capítulo 8. El capítulo 8 de Bereshit, Génesis, continúa la narrativa del diluvio, mostrando cómo el juicio de Elohim llega a su fin y se inicia un proceso de restauración en la tierra. Al principio del capítulo se nos dice que Elohim se acordó de Noah y de todos los seres vivos del arca, señalando el comienzo de la misericordia divina que pone fin al diluvio. A través de este acto, Elohim hace que las aguas retrocedan gradualmente, dando paso a un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. Este recordatorio de Elohim hacia Noah representa su fidelidad al pacto y su disposición a restaurar el orden de la vida, aún después de un juicio tan devastador. Con el descenso de las aguas, el arca se posa sobre el monte Ararat, y Noah envía un cuervo y luego una paloma para determinar si la tierra estaba seca y habitable nuevamente. Esos actos de Noah representan su paciencia y confianza en el proceso divino de restauración, así como la importancia de discernir cuidadosamente antes de avanzar en la reconstrucción de una nueva vida. Finalmente, cuando la paloma regresa con una hoja de olivo, Noah sabe que la tierra está en condiciones de ser habitada y espera hasta que Elohim le indique salir del arca. Al final del capítulo, Noah sale del arca y ofrece un sacrificio a Elohim, quien recibe la ofrenda con agrado y promete no volver a destruir la tierra por causa del hombre. Este sacrificio marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad, con una bendición y un pacto implícito de continuidad para la creación. Elohim promete que mientras la tierra permanezca, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis, Bereshit 8:22. Este pacto simboliza entonces la intención de Elohim de establecer un orden constante en la naturaleza y de preservar la vida, destacando su compromiso con la humanidad y la creación a pesar de las fallas humanas. El capítulo 8, versículo 7 nos dice: y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. El Rab Hanania Pinto comenta en la Torá David que la palabra cuervo, en hebreo oreb, proviene de la palabra arbut, garantía. Como está escrito, todo judío es garante responsable el uno del otro, según el tratado de Shavuot 39a. Y Noah quiso enviar al cuervo cuyo nombre simboliza la unidad y no esperó una señal de Elohim. Al enviarlo, Noah tenía la intención de dejar claro que solo a través de la unión y de la responsabilidad mutua el mundo podía continuar existiendo. Ahora nos ubicamos en el capítulo 9 de Bereshit. Este capítulo marca el comienzo de una nueva etapa de la humanidad y la creación después del diluvio. En este capítulo, Elohim bendice a Noah y a sus hijos, instruyéndoles a fructificar y multiplicarse y a llenar la tierra. Un mandato que refleja el propósito original de la creación y el papel de la humanidad como administradora de la vida en la tierra. Además, Elohim otorga a los seres humanos permiso para comer animales, con la restricción de no consumir su sangre, estableciendo una nueva relación de responsabilidad y respeto hacia la vida animal. Este capítulo también presenta el pacto de Elohim con Noah, un acuerdo unilateral y eterno en el que Elohim promete nunca más destruir la tierra mediante el diluvio. Como señal de este pacto, Elohim coloca el Od Averit
o el Kesed, el arco iris, en el cielo, un símbolo visible de su compromiso con la humanidad y toda la creación. Este pacto universal hecho con todos los seres vivos subraya la fidelidad de Elohim y su deseo de mantener el orden y la vida en el mundo. A través del Od Averit o el Kesed, a través del arco iris, Elohim establece un recordatorio de constante misericordia y de su promesa de preservar la creación, independientemente de las fallas humanas. Finalmente, el capítulo 9 cierra con un episodio que revela la fragilidad de la naturaleza humana. Noah planta un viñedo, se embriaga y es descubierto en una situación vergonzosa por su hijo Cam, mientras que sus otros hijos, Sem y Jafet, lo cubren con respeto. Esta escena muestra la vulnerabilidad de Noah y la permanencia del pecado en la humanidad, incluso después del diluvio. Las bendiciones y maldiciones pronunciadas por Noah hacia sus hijos tras este evento subrayan la importancia de la honra familiar y anticipa la división de las naciones que surgirán de sus descendientes. Capítulo 9, versículo 4. Dice el texto: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Este mandamiento de abstenerse de sangre es renovado en el decreto de Hechos capítulo 15, versículo 29. Otro versículo es el Bereshit, capítulo 9, versículo 9. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Este relato nos indica el primer pacto entre Elohim y la humanidad. Pasemos ahora al capítulo 9, versículo 20. Entonces Noah comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. En la Torá David señala lo siguiente: el valor numérico de la palabra vino, yaín, equivalente a 70, aludiendo a que la Torá puede explicarse de 70 maneras, tal como dijeron que la Torá tiene 70 caras, Midrash Rabbah. De esta manera, el argumento en contra de Noah sería que, ya que plantaba algo en el mundo destruido luego del diluvio, por lo menos debería haber plantado algo en honor a la Torá, como ser una yeshiva, un bet midrash, un bet knesset, etc. Y esta es la explicación de las palabras de Rashi, Bereshit 9:20, que dice que la palabra Vayahel, comenzó, implica que él se profanó a sí mismo, porque primero debería haberse ocupado de otra clase de plantación. Y aquí vemos también la diferencia entre Noah y Abraham, porque Abraham plantó un esel, un árbol de tamarisco, cuyas letras conforman la sigla correspondiente a las primeras letras de las palabras comida, descanso y un lugar para dormir en hebreo. Y eso también se entiende en el sentido de que plantó un albergue para los transeúntes. De esta manera, ofreciendo su hospitalidad, acercaba los corazones de las personas al Creador. En cambio, Noah se preocupó de sí mismo, plantando algo para su provecho personal. A pesar de que Noah se salvó de las aguas del diluvio y fue uno de los pocos en sobrevivir en el mundo, él pasó una etapa muy difícil. Y cuando la persona pasa una etapa difícil o le llega algún problema o alguna tragedia, enseguida debe analizar sus actos y buscar la razón por la cual le sobrevino este mal. Noah, luego de salir del arca, no se dedicó al estudio de la Torá ni a las misbot, sino que fue y plantó una vid, bebió vino y se emborrachó. De esta manera, Noah pretendió liberarse del sufrimiento y de la tensión que había soportado durante el periodo del diluvio, y por eso bajó de nivel y se lo llamó Noah, el amo de la tierra. A diferencia de la primera calificación
que había recibido como hombre justo e íntegro. Hasta aquí las palabras del Rab Hanania Pinto. Otro versículo de este capítulo es el 27. Engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Shem y sea Canaán su siervo. En estos versos, Noah, el profeta de Hashem, oró y profetizó al mismo tiempo. Él oró que en un tiempo futuro y lugar, todos los hijos e hijas de Jafet, es decir, las naciones gentiles, se unirán a Shem, todo Israel, y serán obedientes al llamado de unirse al mayor Israel. Era la boca de Noah verbalizando los deseos y la voluntad de Hashem, que Jafet sería en un día engrandado y bendito bajo las tiendas de Shem. Aquí está claro que los hijos de Jafet, las naciones gentiles, encontrarán verdad y enriquecimiento espiritual es bajo las tiendas de Shem, en estos maravillosos pronunciamientos. Ahora llegamos al capítulo 10 de Bereshit. El capítulo 10 es conocido como la tabla de las generaciones, ya que presenta un registro genealógico de los descendientes de Noah a través de los tres hijos, Shem, Cam y Jafet. Este capítulo traza la línea de la descendencia que dan origen a los diversos pueblos y naciones de la época y establece las raíces de la humanidad post-diluviana. A través de estas genealogías, el texto resalta cómo la humanidad se multiplica y se dispersa por toda la tierra, marcando el inicio de la diversidad cultural y étnica en el mundo. Aunque pueda parecer solo una lista de nombres y descendencias, esta tabla genealógica tiene una gran importancia histórica y teológica, ya que muestra la unidad de la humanidad bajo un ancestro común y refuerza la visión bíblica de que todos los pueblos están interconectados. Uno de los aspectos más interesantes de este capítulo son ciertos personajes y versículos enigmáticos que ofrecen pistas sobre el desarrollo de la cultura y las civilizaciones antiguas. El versículo 8, por ejemplo, menciona a Nimrod, el primer hombre poderoso de la tierra, un cazador famoso ante Elohim. Este personaje es enigmático porque su descripción sugiere una figura de poder y dominación que podría haber influido en la creación de algunas de las primeras ciudades. Nimrod es descrito no solo como un cazador, sino también como un líder poderoso en el desarrollo de los primeros reinos, particularmente en Babilonia, una región que más adelante se asociará con la rebelión contra Elohim. Otro versículo intrigante en el versículo 25 que habla de Peleg, en cuya época fue dividida la tierra. Este detalle ha sido interpretado de diversas maneras por los comentaristas bíblicos. Algunos sostienen que podría referirse a una división de las tierras geográficas o políticas entre las naciones emergentes, mientras que otros lo ven como una posible referencia a la confusión de lenguas y la dispersión que ocurriría en la Torre de Babel, como se registrará en Bereshit capítulo 11. Sea como fuere, Peleg simboliza una transición significativa en la historia de la humanidad, cuando las naciones comenzaron a desarrollarse y a separarse. El versículo 32 de este capítulo cierra el capítulo entonces con una conclusión sobre la dispersión de las naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus descendencias, en sus naciones, y de ellos se extendieron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Este versículo resume el propósito del capítulo entonces, mostrar cómo la humanidad se dispersa cumpliendo el mandato de Elohim de llenar la tierra. La dispersión de las naciones también anticipa los desafíos y conflictos que surgirán en el futuro, pero subraya la importancia de la diversidad de la humanidad y su origen común.
En este capítulo vemos entonces cómo la Biblia busca explicar la diversidad de naciones, lenguas y culturas que existían en el mundo antiguo. Además de ser una genealogía, es una narrativa teológica que refuerza el concepto de que, a pesar de las diferencias entre pueblos y culturas, todos provienen de una misma fuente y están bajo el gobierno de Elohim. Esto sienta las bases para la historia de redención que se desarrollará más adelante, recordando que Elohim tiene un propósito para toda la humanidad. Ahora nos ubicamos en el capítulo 11, y este es un punto clave en la narrativa bíblica, ya que describe dos eventos cruciales en la historia de la humanidad: la Torre de Babel y el linaje de Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Este capítulo explora cómo la humanidad, unida en idiomas y propósito, intenta construir una torre que llegue hasta los cielos, desafiando indirectamente a Elohim al buscar su propia gloria y poder. El intento de construir la torre representa el deseo de autosuficiencia y rebeldía de la humanidad, alejándose de la voluntad divina y buscando una identidad independiente de Elohim. El versículo 4 es enigmático porque revela la intención de la humanidad. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersos sobre la faz de toda la tierra. Este versículo muestra que la construcción de la torre no era solo un proyecto arquitectónico, sino una expresión de orgullo y autosuficiencia. La frase hagámonos un nombre sugiere un deseo de poder y fama que desafía la autoridad de Elohim, en lugar de depender de Elohim y cumplir su mandato de llenar la tierra. La humanidad busca establecerse en un solo lugar y crear una identidad propia, revelando su intento de controlar su destino sin la guía divina. El versículo 7 es otro pasaje enigmático, donde Elohim dice: descendamos pues y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La pluralidad en el lenguaje descendamos ha sido interpretada como un indicio de la presencia de la pluralidad de Elohim, o bien como una forma de hablar que implica la presencia de seres divinos o el concilio celestial. El Targum traduce el texto de esta manera: y Hashem dijo a los 70 ángeles que están ante él: bajemos. Así los 70 pueblos que existían recibieron cada uno su lengua. El número 70 representa a las naciones gentiles. La confusión de lenguas se convierte en una acción estratégica de Elohim para dispersar a la humanidad por toda la tierra, cumpliendo su propósito original de poblar al mundo al confundir las lenguas. Elohim introduce entonces la diversidad lingüística y cultural, lo que impide que la humanidad continúe con su proyecto de unidad rebelde. En el versículo 9 se menciona entonces el nombre de Babel, diciendo: por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo dispersó sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel significa confusión en hebreo, pero también se asocia a Babilonia. 11, versículo 4 nos dice: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La Torre de Babel fue un gran logro humano, una maravilla del mundo, pero era un monumento dedicado a la gente misma y no a Elohim. A veces construimos monumentos a nosotros mismos: ropas caras, una gran casa, un automóvil lujoso, un trabajo importante, para llamar la atención. Esto puede no ser malo en sí, pero cuando las usamos para jactarnos y gloriarnos,
tomamos el lugar de Elohim en nuestras vidas. Somos libres para desarrollarnos, pero no para pensar que hemos reemplazado a Elohim. Vale la pregunta, ¿qué torres hemos construido en nuestra vida? Pasemos ahora al capítulo 11, versículo 31. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y se establecieron allí. Taré salió de Ur para ir a Canaán, pero se estableció en Harán. ¿Por qué se detuvo a mitad del camino? Pudo haber sido por causa de su salud, el clima o el miedo, pero esto no cambió el llamamiento de Abraham. Pero Adonai había dicho a Abraham, como veremos en el capítulo 12, versículo 1. Abraham respetaba el liderazgo de su padre, pero cuando Tera se murió, se trasladó a Canaán. La voluntad de Elohim puede venir en etapas, al igual que el tiempo que pasaron en Harán fue un periodo de transición para Abraham. Elohim puede darnos periodo de transición y tiempo de espera para ayudarnos a depender de Él y confiar en sus planes. Si pacientemente hacemos la voluntad en los periodos de transición, estaremos mejor preparados para servirle como debemos hacerlo cuando Él nos llame. Abraham era uno, en el sentido de que estaba solo en su búsqueda de Elohim. Aunque había nacido en una familia de idólatras y toda su generación consistía de idólatras, buscó a Elohim pese a la oposición que tuvo que enfrentar. De la misma manera, todo aquel que desee servir a Elohim no deberá temerle a la oposición que encuentre. Aunque enfrente dificultades provenientes de sus padres, de sus suegros, de su esposa, amigos y demás, debe continuar buscando a Elohim hasta que, al igual que a Abraham, llegue a él, señala el Ukitei Alajot. La devoción y el apego a Elohim determinan la capacidad de la persona para sobrevivir y sortear los elementos, los obstáculos y las pruebas que la confrontan a lo largo de su vida. Finalmente, este análisis profundo del relato del diluvio y la figura de Noah nos invita a reflexionar sobre la importancia de trascender el ego y asumir el rol activo de la sanación y mejoramiento del mundo. La narrativa del diluvio no solo se trata de la destrucción por sí misma, sino que simboliza el proceso necesario de purificación de rasgos negativos que afectan tanto a la humanidad como a cada individuo en su vida cotidiana. La idea de un diluvio de luz que erradica la autoindulgencia y el narcisismo es poderosa, ya que subraya cómo la verdadera paz y la plenitud no se logran al enfocarnos exclusivamente en nuestra felicidad, sino en el bienestar colectivo. Noah es un ejemplo de obediencia y conexión con lo divino, pero su aparente falta de intercesión por el resto de la humanidad es un recordatorio de nuestra responsabilidad de involucrarnos activamente en la lucha por los demás. Como bien señalamos, se trata entonces de sentir la angustia de quienes aún no han encontrado su camino o propósito y de asumir nuestra responsabilidad de traer diluvios de sabiduría y acciones justas para la restauración del mundo. De esta forma, amados, llegamos al final entonces del eco número 5 de la Parashá Noah. Recuerda, únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho, dejando tu like y participando con tus comentarios en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos
podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.